¿Y por qué recientemente Park Bo-gum se disculpó? El pasado 29 de mayo, para presentar el drama Good Boy, los miembros del elenco se reunieron para una conferencia de prensa, por lo que el director reveló que durante las grabaciones de esta historia Park Bo-gum habría sufrido una lesión leve debido a las exigentes escenas de acción, a lo que Park Bo-gum compartió que el género de acción era algo con lo que quería probar luego del servicio militar, y Dong-yu fue físicamente exigente mas no mentalmente. Así que quería que los espectadores lo vieran como un verdadero atleta, por lo que entrenaba temprano a diario durante más de 6 meses, por lo que quizás exigió demasiado y terminó con una lesión. Y después de esto, tanto el director como el equipo de producción se preocuparon por él y le pidieron descansar y alimentarse bien. Y fue gracias a esto que pudo volver en un mes y medio, pero se sintió culpable y apenado, por lo que se disculpó con el equipo siguiendo adelante a toda velocidad para no perder un solo día después de regresar. ¿Qué opinas de la gran dedicación de Park Bo-gum? Nuevamente te comparto algunas de las últimas noticias que han surgido en el mundo del entretenimiento coreano. Recuerda que si mi contenido te gusta, me apoyas mucho regalándome una manita arriba y un comentario. El pasado 2 de junio, para los promocionales de su nueva película Big Deal, Lee Ji-hoon se sinceró un poco con el público, ya que esta se ambienta en el año 1997, cuando Corea se enfrentó a la crisis financiera, por lo que él contó que decidió participar en esta película ya que vivió personalmente un momento difícil durante esa época, y vio esto como algo significativo, ya que es un momento que recuerda desde su etapa en escuela secundaria hasta inicios de sus 20. Pues cuando inició todo, su familia tenía un negocio y un restaurante, pero durante esta su padre experimentó un gran cambio saliendo a trabajar como jornalero, por lo que contó que fue allí cuando comprendió lo difícil de la situación, agregando que en ese entonces le tocó ver a varios pequeños negocios caer, razón por la cual le tocó vivir un poco de esta historia. Por otro lado, Big Deal se estrenó el pasado 3 de junio, por ahora únicamente en cines de Corea. Como les había compartido anteriormente, uno de los trabajos que Cha Eun-woo estará dejando listos previo a su enlistamiento es un video musical en el que estaría participando junto a IU, el cual se estrenó hace unos días y lleva como título Beauty. Por lo que además de esta sorprendente colaboración, el pasado 4 de junio la agencia de IU habría publicado un detrás de escena del mismo, en donde podemos ver a ambos bromeando y jugando frente a la cámara, por lo que muchos de los fans mencionaron que ellos emitían una vibra sacada de un K-drama, y elogiaron esta colaboración, la cual incluso superó los 2,7 millones de vistas en tan solo 6 días. Además, varios de ellos compartieron sus esperanzas por verlos juntos en un próximo K-drama luego de que Cha Eun-woo concluya con el servicio militar, añadiendo que ellos tienen una gran química. Pero como siempre, si ya viste este video musical, no te olvides de compartirme tu opinión en los comentarios. En cuanto a próximos K-dramas, los actores Shin Hye-sun y Gong Myeon podrían estar protagonizando el drama para mayores de 19 Secret Audit, ya que según algunos informes de Sport Chosun, ambos recibieron una oferta para participar en este nuevo drama de comedia de oficina. La historia sigue a No Ye-yoon, un antiguo miembro del equipo de auditoría que después de un incidente es trasladado al equipo de revisión de mala conducta, mientras que Jo In-na es la directora de auditoría, quien posee una personalidad excéntrica, por lo que ahora ambos tendrán que monitorear juntos todo tipo de situaciones que suceden en la empresa. Sin embargo, por ahora no se ha confirmado la participación de ambos ni una posible fecha de transmisión. Además, el actor Lee Jung-jung, a quien actualmente vemos en el drama Entrenando por Amor, se encuentra en conversaciones para protagonizar la próxima historia Who Are You, y su coprotagonista podría ser la actriz Cha Yo-young. La historia sigue a Lee Tae-yu, quien solía ser un agente élite hasta que un día pierde la memoria, por lo que su novia Jo Arin, quien ha perdido a su amor, hará todo lo posible por buscar sus verdaderos recuerdos y emociones. De confirmarse, esta sería la primera participación de Cha Yo-young en un drama del género romance como protagonista, por lo que esta próxima historia ha llenado de emoción a los fans, ya que además de esto promete romance con toques de misterio. Sin embargo, aunque no se ha confirmado el elenco oficial, sí se mencionó que estaría llegando durante el próximo año. Mientras tanto, te recuerdo que Entrenando por Amor se encuentra disponible a través de Rakuten Viki, ya que recientemente la actriz Kim So-hyun estuvo de regreso con el drama Good Boy. El pasado 3 de junio sorprendió a los fans con una entrevista para una reconocida revista, y es que durante esta misma le pidieron que compartiera un momento memorable durante su carrera como actriz, y ella compartió que esto sería la comunicación con los fans mediante redes sociales.
contando que a veces suele recibir mensajes de fans e incluso en algunas ocasiones escucha sus problemas y suele darles consejos, por lo que además anteriormente acostumbraba a seguir a cada uno de ellos y fue así como terminó siguiendo alrededor de 6,000 personas. Pero ahora que es un tanto más madura suele tener más cautela y revisarlos de vez en cuando. Pero ya que a veces suelen llegarle bastantes mensajes con sentimiento y cariño hacia ella, le gusta devolver el seguimiento para mostrar su gratitud. Así que si quieres apoyarla te recuerdo que Good Boy se estrenó a través de Prime Video y se emite los sábados y domingos. Y además Hasta que el cielo nos reúna, otro drama protagonizado por el actor Son Soo-koo, ha logrado convertirse en un gran éxito y estoy hablando de Night Puzzles, ya que desde su estreno hasta su conclusión la semana pasada, el drama se ha mantenido en el primer puesto en 7 países como Corea, Japón, Malasia, Indonesia, Tailandia, Filipinas y Singapur. E incluso según Kino Likes habría asegurado los primeros lugares a nivel mundial en la semana del 26 de mayo al 1 de junio. Por otro lado, otro de los dramas que de igual manera ha sorprendido coronándose como uno de los más populares pero en Netflix es El sabor de lo nuestro, ya que acercándose a su recta final, el drama se ha mantenido en el 5º puesto del top 10 más vistos en Netflix. ¿Cuáles de estos dramas ya viste? Recientemente la actriz Jo Hyun-jung, a quien seguro recuerdas por su participación en Una abogada extraordinaria, preocupó a varios de sus fans, ya que el pasado 4 de junio se informó que ella se habría visto involucrada en un accidente de tráfico mientras se dirigía al set de uno de sus próximos K-dramas. Según un informe, ella se encontraría en un vehículo conducido por su representante, por lo que habría sufrido lesiones leves e inmediatamente habría sido trasladada al hospital para recibir atención médica. Y después de esto, su agencia habría emitido un comunicado mencionando que debido a este incidente habrían decidido que lo mejor para ella sería descansar y recibir tratamiento, por lo que ajustarían su agenda para su recuperación. Ella actualmente se encuentra grabando el drama Kind Woman Pose Me, el cual se espera que se estrene durante la segunda mitad de este año, así que desde aquí le enviamos nuestros mejores deseos. Y sin duda alguna este 2025 nos ha sorprendido con grandes historias, pero ¿cuáles serían aquellos con peores índices de audiencia en lo que va de este año? Primero tenemos al tan esperado drama que nos traía de regreso a Imi no Si las estrellas hablaran. Y es que a pesar de contar con un alto presupuesto de 50,000 millones de wones, el drama no habría logrado superar el 2% de audiencia a nivel nacional. Después tenemos un drama que prometía bastante y me refiero a Introducción a la Cruciología. Y es que aunque contaba con un elenco bastante llamativo, la historia no habría pasado del 1% de audiencia. En el tercer lugar tenemos el drama de comedia Kick Kick Kick, que únicamente habría llegado a un 0,3%, seguido del tan esperado regreso del actor Kang Tae-ho con Amor en el laboratorio. Y es que aunque este prometía ser una historia bastante novedosa, para algunas personas resultó ser todo lo contrario, por lo que al final se habría estancado llegando casi a un 2% de audiencia a nivel nacional. Y por último tenemos un drama que tiene poco de haber finalizado, Seguro de divorcio, ya que según algunos espectadores, aunque la trama habría intentado ser innovadora, para algunos habría sido un tanto confusa o exagerada, por lo que únicamente habría llegado a un 3% de audiencia durante su primer capítulo. Sin embargo, te recuerdo que esto no significa que sean malas historias, ya que personalmente he visto varios de ellos. Por lo que de igual manera, si ya viste alguno de estos dramas, no te olvides de compartirme tu opinión en los comentarios. Esto sería todo por el video de hoy, espero que haya sido informativo. Como siempre, no se olviden de compartirme su opinión acerca de todas estas noticias y cuáles de estos próximos K-dramas estarán viendo en los comentarios, ya que los estaré leyendo. Muchas gracias por llegar hasta el final, cuídense mucho y por aquí les estaré dejando algunos otros videos que quizás les puedan interesar.